Excelente, Malcolm, gracias, muchísimas gracias. Ya tenemos un reporte directo de cómo está la ciudad de Buenos Aires. Y todo el mundo está hablando del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, y queremos saber por qué. Para eso, primero, vamos a ver qué es lo que dijo. Wage to $15. Madam Speaker, Madam Vice President, no president has ever said those words from this podium. No president has ever said those words, and it's about time. Good guys and women on Wall Street, but Wall Street didn't build this country. The middle class built the country, and unions built the middle class. Eso decía el presidente Biden y que está en boca de todos este último tiempo sobre lo que dijo. Y para eso vamos a hablar con alguien que sabe de verdad. Lo saludamos a Javier Timerman. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Javier es analista internacional y económico y bueno, ya ha vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, ¿no es cierto, Javier? 40 años nada más. Bueno, por eso nada más ni nada menos. ¿Y por qué sentís, Javier, que se está hablando tanto de los Estados Unidos y en especial de lo que dijo el presidente Biden en este momento? Bueno, creo que en Estados Unidos, yo por lo menos llegué a Estados Unidos en el año 82, pero en Estados Unidos cada muchos años hay un cambio en la forma que tienen los americanos de relacionarse con los gobiernos. En la forma de hacer gobierno. Durante la Segunda Guerra Mundial fue Roosevelt que empezó con todo esto del gasto para estimular a la economía, y eso fue esa filosofía de gobierno duró, yo creo que incluso con gobiernos republicanos, pero duró hasta que subió Ronald Reagan en el año 80. Correcto. Y cambió todo eso y dijo, no, el Estado tiene que ser chico. Y empezó a hacer muchos cambios porque él decía que si vos bajabas los impuestos, bajabas el gasto, el Estado se achicaba, eso iba a generar empleo de parte del sector privado. Y creo que eso tuvo su apogeo en el gobierno de Clinton, que fue el gobierno demócrata que más hizo para mostrar que el gobierno era un gobierno chico y era un gobierno que donde se impulsaba más el sector privado que otra cosa. Sí, pasado de proteccionismo. A raíz de la pandemia, un poco lo que pasó fue que el gobierno americano, los americanos se dieron cuenta que no solo los pobres son los que necesitan del Estado, sino los ricos también. Exacto. Y ante eso se generó el consenso por el cual Biden hoy en día está aplicando tal vez el estímulo fiscal más grande de la historia. Pero fue a raíz de eso, justamente. Entonces es una especie de revolución en la forma que tienen los americanos de vuelta de relacionarse con el rol del Estado. Correcto. Javier, ahora la pregunta es, esto ya había pasado en el 2008 cuando se cayó digamos, Wall Street prácticamente, el Estado también tuvo que salir a respaldar a lo privado, ¿no? ¿Te acordás, digamos? Estamos hablando de... Sí, cuando fue lo de los bancos de Estados Unidos, en el 2008, ya ahí el Estado también tuvo una presencia también con la General Motors. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y eso generó mucha controversia, porque ahí realmente se salvó a un sector muy exclusivo, muy chico, pero muy importante, que era el sistema financiero. Claro. Y eso causó mucha bronca en muchos sectores que decían, ¿por qué lo salvan? Claro. Y bueno, el consenso ahí fue que había que salvar el sistema financiero porque si no eso iba a causar un derrame. La diferencia con la pandemia es que aquí de repente necesitó ayuda un montón de sectores y un montón de gente de clase media y clase media alta que vieron que las empresas, las pequeñas empresas, las pymes,
todo esto, gente que generalmente votaba republicano, Exacto. gente que generalmente prefería los impuestos bajos, se dieron cuenta de que en una crisis muy fuerte necesitan del Estado. Eso dio el impulso. Entonces, si vos mirás realmente el estímulo de Biden, es un estímulo que impacta directamente al ciudadano común. Claro. Estaba, por ejemplo, observando que 2/3 de los chicos americanos van a recibir algún tipo de ayuda. Y si vos escuchás el discurso de Biden en el Congreso, es un discurso que tiene 3 ejes que muestran un poco a lo que él apunta. Primero, hay mucho plan de infraestructura, donde se piensa que llegó el momento que Estados Unidos gaste en infraestructura, que mejore todo lo que tiene que ver con el gasto público y la forma de que es gastado, mucho gasto en educación, como decía, infraestructura, ayuda a empresas, etcétera, etcétera. El otro eje importante del discurso es la creación de empleo. Alguien estaba diciendo que 40 veces habló de creación de empleo, mencionó la palabra empleo en el discurso Biden, porque lo que se está fijando el americano no es necesariamente la tasa de desempleo, sino cuántos trabajos hay como porcentaje de la población, que no es lo mismo que la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo mide únicamente los que buscan trabajo. Claro, exactamente. Pero no toda la población. Y lo que se viene hablando mucho en Estados Unidos es que hay mucha gente que se cae del sistema. Entonces, a eso apunta todo un paquete de ayuda para crear empleo. Y después, el financiamiento, porque a mí lo que me gusta de los americanos es que generalmente cuando sacan un paquete, dicen, bueno, lo vamos a financiar de esta manera. Claro. Y lo financian de 2 maneras. Uno, con los impuestos de los ricos, claro. Pero lo hacen porque pueden hacerlo, porque con muy poco, cargando impositivamente a los ricos. A tantos ricos, además. A tantos ricos, digo, Javier, porque digo, Estados Unidos... Y además porque también pueden financiarse... y se pueden financiar, porque un dato interesante es que toda esta ayuda desde que se inició la pandemia se va a pagar en 15 años. No es nada, o sea, estamos hablando de 15 puntos del producto americano, es muchísimo. Claro. Lo pagan en 15 años. Excelente. Con impuestos, entonces, las finanzas están dispuestas a financiar a Estados Unidos porque saben que este gasto es un gasto productivo que va a ayudar a hacer crecer la economía. Exactamente, a poner en movimiento la economía. No, claro. Por eso yo cuando hablan de la Argentina, yo muchas veces siempre cuento esta historia, que es, a veces hace un tiempito vi a Guzmán discutir con un periodista, y al periodista le decía, tienen que bajar el gasto público, y Guzmán decía, no podemos bajar el gasto público, y el otro se peleaban entre ambos. Y ninguno discutía sobre la calidad del gasto público. Exacto, esa es la clave. Por eso digo, el país más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, está proponiendo una medida socialista, una medida, digamos, donde el Estado, la presencia del Estado es clave. Claro, porque se dio cuenta que la economía había crecido, que había habido hay una gran distancia entre los ricos y los pobres. Claro. Y que había gente que se estaba cayendo del sistema. Totalmente. Y ante eso dijeron, vamos a crear las herramientas necesarias para que la gente de bajos recursos pueda conseguir trabajo, gastar, mejorar su calidad de vida, educación. Ellos son muy conscientes que cada tanto tienen que hacer mucho gasto en la educación. Absolutamente. Educación e infraestructura. Totalmente. Son las 2 cosas que los americanos siempre hablan. Educación y infraestructura. Clave. Sí, son 2 pilares fundamentales. Y la sección, y librarse de la Section 8, que ellos le llaman, que es la sección 8ª, que es como los desclasados. Javier, hoy se cumplen 50 años del primer número de La Opinión, de la salida de La Opinión fundado por tu padre. La verdad que me imagino que para vos debe ser una fecha muy importante. Eras muy chico, ¿no? Tan chico como yo cuando salió el diario, pero una reflexión sobre el tema. Sí, la verdad que para mí es una fecha muy importante
porque fue un momento muy importante. Yo era chico, pero viví esos 6 años que duró el diario con mucha intensidad. Claro. Fueron años de mucha creatividad. O sea, cuando yo pienso en la redacción del diario, estaba Juan Gelman, Paco Urondo, Tomás Eloy Martínez, Soriano, Ricardo Alac. Una selección internacional había. ¿Quién es quién del periodismo? Y se hacía periodismo. Claro. Y yo por eso, cuando lo recuerdo a mi padre, siempre lo recuerdo como una persona apasionada por el periodismo, por su profesión. Vivía para su profesión. Y siempre con un gran compromiso con su audiencia. Él hacía prensa escrita, entonces su audiencia eran los lectores. Pero siempre sentía un gran compromiso en buscar la mejor información para sus lectores. Y la verdad que ¿lo logró? Para mí siempre me dio mucha pena, me da mucha pena que un país como la Argentina, que destruye hasta las mejores cosas que tiene. Tuvimos un periodismo excepcional que fue copiado por todos los países del mundo de habla hispana. El diario El País de España es una copia, y ellos mismos lo dicen. De La Opinión, claro. De La Opinión. Obvio. Y sin embargo es un diario que duró 6 años, que fue clausurado o sancionado por todos los gobiernos desde que se editó, o sea, desde que nació en el 71 hasta que lo confiscaron en el 77. Lo sancionaron todos los gobiernos, salvo el gobierno de Perón, los meses que Perón estuvo en la presidencia. Javier, pero lo bueno de esto es que marcó un estilo dentro del periodismo y dio cátedra de eso, ¿no? Que de alguna manera de ahí nacieron un montón de más jóvenes periodistas que siguieron en esa misma línea, ¿no? Yo la verdad que era un lujo. Yo de chico, me acuerdo, yo tenía 10 años, iba mucho al diario los sábados, porque claro. Iba los sábados con mi padre y charlaba. Tuve la oportunidad de charlar con Miguel Bonazo, con Carlitos Ulanowski, todos periodistas jóvenes que me enseñaban o me charlaban y hablábamos de política. O sea, era realmente para mí un lujo haber conocido. Me acuerdo Osvaldo Soriano, me acuerdo que yo cuando tenía 12, 13 años, trabajaba de ordenanza, porque quería trabajar en el diario, entonces lo único que podía hacer era hacer ordenanza. Claro. Y me acuerdo que fui a llevar el manuscrito de uno de los libros de Soriano a una editorial, me mandó Soriano. Mirá. O sea, la verdad que fue una época... Muy lindo recuerdo, Javier. Bien, me encantaría que un día vinieras acá al piso y charlamos. Hoy no se dio, pero cuando quieras. Me encantaría. Te mando un abrazo muy grande, un gusto charlar con vos y estamos en contacto, ¿eh? No, gracias a vos por llamarme. Por favor, Javier. Un abrazo fuerte. Hasta pronto, ¿eh? Y seguimos con Mari.